Radio Sion presenta Tesoros Ocultos, un programa donde el pastor Eusebio Perona nos traerá las enseñanzas que para muchos están escondidas, ya que son un tesoro de gran precio para los hijos de Dios. Tesoros Ocultos, hoy podemos enriquecer nuestra vida y estatura espiritual. Ya con nosotros, el pastor Eusebio Perona. Bienvenidos. Un saludo a todos los amigos y a todos los que siguen este medio. De nuevo estoy con vosotros para compartir la palabra de Dios y esos tesoros que en ella se hallan ocultos. El amor de Dios hará que su palabra, que se recibe y se vive por fe, penetre hasta lo más íntimo de nuestro ser y nos dé la sabiduría necesaria para afrontar cualquier tiempo difícil y peligroso como hoy estamos viviendo, y también llevar a cabo el encargo de Jesús de predicar el Evangelio a los incrédulos. Salomón habla de la sabiduría de la palabra de Dios en su libro Proverbios capítulo 2. Sus palabras nos enseñan que debemos prestar atención a lo que Dios nos dice y obedecer sus mandamientos. Nuestros oídos tienen que estar afinados para recibir la sabiduría y concentrarnos en el entendimiento y en el conocimiento divinos. Debemos clamar por inteligencia y pedir entendimiento, buscar la sabiduría y el conocimiento como si fueran plata, como si fueran, dice Salomón, tesoros escondidos. Entonces comprenderemos lo que significa temer al Señor. Habla de honra, respeto y obediencia, y obtendremos conocimiento de Dios. El Señor concede sabiduría a todos aquellos que la buscan, y de su boca proviene el saber y el entendimiento. La sabiduría no es otra cosa que poner en práctica el conocimiento. El saber, el conocer, si no lo aplicamos, no nos sirve de nada. Los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto le aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven y siguen a Dios deben vivir como Jesús vivió. Pablo asegura que en Él, en Jesucristo, en su palabra, están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Esto es de gran importancia para nosotros hoy, para que nadie nos pueda engañar. Hoy existe mucha mentira y muchos falsos supuestos ministros de Cristo engañando a la gente. De ahí que debamos profundizar, meditar y escuchar la palabra de Dios cada día. Es el alimento de nuestro espíritu. Es bueno leer, pero es mejor excavar y profundizar para encontrar en ella la sabiduría y la dirección divina. De esta manera conoceremos más a Jesucristo, conoceremos su misión redentora, conoceremos su enseñanza y también conoceremos al único Dios verdadero. Bien, vamos a hacer una pausa musical y entramos de lleno en el tema de hoy. Que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía y de oídas te había oído. Conozco que todo lo puedes, que mi pensamiento no lo puedo esconder. Hablaba lo que no entendía, hablaba lo que no entendía, y de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Yo te preguntaré y tú me enseñarás, mas ahora mis ojos
Bien, pues el mensaje que traigo para hoy lo he titulado En polvo y ceniza. Si nos falta Dios, si vivimos ignorándolo, si el Espíritu Santo no mora en nosotros y vivimos en nuestras propias faltas o pecados, entonces somos como polvo y ceniza. De ahí la frase bíblica que se encuentra en Génesis capítulo 3, verso 19, que dice: acuérdate que eres polvo y en polvo te has de convertir. En la tradición bíblica, el polvo y la ceniza simbolizan un sentimiento de humildad, particularmente delante de Dios. Le recuerda al cristiano su origen y su fin, y que la vida terrenal es temporal. Para el pueblo judío la ceniza era un símbolo que representaba precisamente esto, lo efímera que es la vida terrenal, y también el arrepentimiento de los pecados. En el libro de Job, capítulo 42, versículos 5 y 6, vemos a Job orando a Dios. Dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job estaba diciendo que hasta ahora solo había oído hablar de él, de Dios, pero ahora, dice Job, te he visto con mis propios ojos, me retracto, o sea, me arrepiento de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. En otras palabras, me acuerdo que soy polvo y ceniza y que en polvo me convertiré. Hay personas que han oído hablar de Dios, pero no han tenido experiencias con Él, no le conocen, no tienen relación íntima con Él y por tanto no disfrutan de su amor, su misericordia y su bondad. Para esto es necesario tener un encuentro personal con Jesucristo, conocer su palabra, arrepentirse y entrar en una buena relación con Él, y así ver y experimentar todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros y sobre todo la gran bendición de la salvación. Muchos se preguntan si Job era tan justo, ¿por qué sufrió tanto? Analizando el libro de Job vemos grandes enseñanzas. Debemos aprender primero que la perfección y la justicia humana no se pueden comparar con la perfección y la justicia divinas. Dios permite estas pruebas en Job para que él reconozca que tenía pecados que confesar y que era necesario un cambio de vida. Lo más probable es que Job tuviera orgullo espiritual y también orgullo por ser el hombre más rico en posesiones de la comarca. Incluso, analizando su historia, vemos que llega a criticar a Dios por alguna de sus acciones con él. Su orgullo espiritual era pensar que era un hombre perfecto y justo al mismo nivel que Dios, y esto es imposible. Y el orgullo material, que era sentirse tan perfecto y justo, que por eso era merecedor de sus grandes posesiones. Nunca debemos pensar que el sentirse orgulloso de uno mismo es una pequeña debilidad o un pequeño pecado, y que aún así somos perfectos y justos. Quizá ante los seres humanos lo seamos, pero ante Dios necesitamos hacer grandes cambios en nuestra manera de pensar y de vivir. Siempre habrá cosas en nuestra vida que no le agradan a Dios y que deben ser cambiadas, por muy perfectos y justos que nos creamos. El reconocer que existe un problema es el primer paso para solucionarlo. Entonces la venda de nuestros ojos espirituales caerá. Otra enseñanza es que no todos y no siempre los amigos o algunos hermanos en la fe son los mejores consejeros y nos pueden traer guía y consuelo. Muchas veces pedimos ayuda y consuelo a los que consideramos amigos e incluso hermanos en la fe, y lo que recibimos a cambio es una serie de exhortaciones siempre acompañadas de versículos bíblicos. Muchas veces son acusaciones, como le ocurrió a Job con sus amigos. Ahora, la pregunta es la siguiente: ¿qué habrás hecho para que te ocurra esto? Estas eran las preguntas que le hicieron los amigos de Job. Todo esto te pasa por has hecho esto o has hecho aquello. Esas preguntas también muchas veces estas personas a las que vamos a pedir consejo, que están faltos de sabiduría y de crecimiento espiritual y madurez, nos pueden decir: ¿qué habrás hecho para que te ocurra esto? Y todo esto te pasa porque habrás hecho algo malo contra Dios. Esto es simple legalismo. Esto, en vez de levantarnos el ánimo, nos hace deprimirnos y desanimarnos más.
Pablo en 2 de Corintios nos dice que Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, o sea, nos capacita, no de la letra, no de leyes escritas, sino del Espíritu, o sea, dirigidas por el Espíritu Santo. Y añade, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica, da vida. Cuando aseguramos o preguntamos tales cosas, estamos usando mal la palabra de Dios, y esto puede causar daños irreparables en la fe del cristiano que sufre y que está en tiempo de prueba. Los verdaderos amigos escuchan y se ponen en el lugar del que sufre, con amor, demostrando su amor y su misericordia. El verdadero amigo llora con el que llora y ríe con el que ríe. Así lo expresa Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 12, verso 15, donde dice: gozaos con los que se gozan, pero también llorad con los que lloran. Y por último debemos aprender que la obsesión por las posesiones y bienes materiales, dándoles la máxima prioridad en nuestra vida, nos alejan de Dios. Job tenía muchos bienes materiales y posesiones, una buena mansión, tierras, ganado, una gran familia, cantidad de sirvientes. Era el más rico de toda la comarca. Lo vemos y lo leemos en Job capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, humanamente hablando, claro, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era de 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. O sea, era la persona más rica de toda aquella región. Muy probablemente todo esto, el estar preocupado y ocupado en todo lo que tenía, no le había permitido tener una relación de calidad íntima y de cercanía con Dios. Vemos, leyendo su historia, que después de perderlo todo, empieza a tener esa cercanía, esa intimidad con Dios. Dios, a veces, cuando estamos atados y afanados en las riquezas y posesiones materiales, permite que lo perdamos todo, para que volvamos a tener una buena relación de intimidad y amistad con Él, para que seamos humildes y reconozcamos nuestra dependencia siempre de Él. Esta es la verdadera prosperidad, conocerle cada día más, conocer la obra de Jesucristo, conocer su palabra. Esto nos hará mucho bien. Solo cuando Job no tenía nada, perdió a toda su familia, a sus amigos y todas sus posesiones, entonces fue cuando comprendió que su todo debía ser Dios. Job entendió que lo material venía como consecuencia de buscar a Dios de manera espiritual, de manera íntima, poner la mirada en el creador de las cosas y no en las cosas creadas por Dios. Permíteme algunas preguntas. ¿Estás pasando por situaciones que no tienen explicación? ¿Situaciones que consideras injustas, aunque Dios las permita? Si necesitas una respuesta, debes acercarte a Él como la máxima prioridad, sin pensar en tus posesiones. No podemos poner nuestra mira en las riquezas. Hoy están y mañana han desaparecido, se van volando. Salomón lo dice haciendo una pregunta en Proverbios capítulo 23, verso 5. Dice así: has de poner tus ojos en las riquezas, siendo ninguna, porque se harán alas como las águilas y volarán al cielo. Las riquezas desaparecen en un abrir y cerrar de ojos. Hoy lo tienes todo y mañana no tienes nada. Es como si a las riquezas le salieran alas y se van volando. Tenemos que acercarnos a Dios con el convencimiento y la determinación de hacer cambios en nuestra vida. Además de nuestro Dios, además de nuestro Padre Celestial, lo debemos considerar como nuestro mejor amigo. Él se va a sentar a nuestro lado para darnos el consuelo y la paz y devolvernos el doble de lo que el diablo nos pueda robar. Solo entonces podrás decir lo que dijo Job: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto me retracto, me arrepiento en polvo y ceniza. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte de verdad. Así que retiro lo dicho y te ruego que me perdones. Estas fueron, digamos, las palabras de Job, que deberían ser también nuestras palabras.
y nuestra oración. El polvo y las cenizas eran también un término simbólico que representaba la vanidad, la inmundicia, la desgracia y la vergüenza que representa el pecado. Cuando Job dice que se arrepiente en polvo y ceniza, está diciendo que se humilla ante Dios, que reconoce su pecado y que está dispuesto a cambiar. Sentarse sobre cenizas era también un acto casi siempre asociado con el uso del cilicio. El cilicio era una vestidura áspera que llevaban los que estaban de duelo o en actitud de penitencia por causa del pecado. Todo esto servía para expresar arrepentimiento. Simbólicamente nosotros deberíamos ponernos la vestimenta del cilicio y sentarnos sobre polvo y ceniza, demostrando así nuestro arrepentimiento. Recordemos también que Job tuvo que pedir perdón y orar por sus amigos, y a partir de ahí Dios le restauró todo lo que el diablo le había robado con el permiso y el consentimiento de Dios. Y leemos en Job capítulo 42, verso 10, vemos que Job al final fue restaurado. Dice así: y quitó Dios la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y entonces aumentó al doble todas las cosas que había tenido Job. Concluyo y resumo las enseñanzas que debemos aplicar. Debemos ser humildes, despojándonos y arrepintiéndonos de todo orgullo y de toda actitud que no le agrade a Dios. Buscar la ayuda y el consuelo en los que realmente sean verdaderos cristianos maduros y fieles seguidores de Cristo, que sepan escuchar, tener amor y misericordia y darnos sabios consejos. Tampoco debemos obsesionarnos por las riquezas y bienes materiales, y debemos almacenar, eso sí, tesoros en el cielo, porque Dios provee nuestras necesidades cuando le obedecemos y nos ocupamos que su reino, que su iglesia hoy avance. Debemos acercarnos a Dios y buscar la intimidad con Él, y es una buena actitud el acercarnos a Él, el escuchar la voz de nuestro Dios, escuchar a nuestro Señor y saber que es nuestro mejor amigo y recibir la ayuda y el consuelo que necesitamos. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Me sentiría feliz de que este mensaje que hoy he compartido con vosotros haya sido de bendición para vuestra vida, y que la palabra de Dios que ha sido sembrada y predicada pueda hacer efecto en cada uno de vosotros al aplicarla y ponerla por obra. Para mí ha sido un gran privilegio compartir este mensaje con vosotros, así que recibe un abrazo, que Dios te bendiga y te espero el próximo día. Radio Sion agradece la sintonía a su programa Tesoros Ocultos. El pastor Eusebio Perona volverá a mostrarnos los tesoros ocultos de la palabra de Dios. Hasta